Red de flujo. Consideraremos una red orientada R igual a V a P cumpliendo las siguientes propiedades. G igual a VA es un grafo conexo. Los pesos no son no negativos y reciben el nombre de capacidad del arco. Hay dos vértices llamados fuente, F y salida S, de manera que F no tiene antecesores y S no tiene sucesores. El flujo. Partimos de una red de flujo R igual a VAP y el flujo es de valor V es una colección de números que a cada arco IJ le asigna un valor F sub IJ, cumpliendo acotación del flujo donde F sub IJ es mayor o igual a 0 y menor o igual a P y sub IJ. Conservación del flujo para todo I que pertenece a V. En este caso sería la sumatoria de F sub IJ, donde J pertenece a gamma de I, menos la sumatoria de F sub KI, donde K pertenece a gamma menos I. Esto sería igual a que si F es igual a I, entonces pues B, y menos B si I es igual a S y 0 en otro caso. El corte. Dada una red de flujo R igual a V a P y una partición B complemento de V, el corte de la red de flujo se denota por B complemento y es el conjunto de arcos de A con origen en B y final B complemento. La capacidad de corte B complemento es el valor de C de B complemento igual a la sumatoria de P sub IJ, donde IJ pertenece a B complemento. El flujo neto del corte B complemento es el valor de F de B complemento igual a la sumatoria de F sub IJ, donde I pertenece a B, J pertenece a B complemento, intersección con gamma sub I, menos la sumatoria de F sub KI, donde I pertenece a B, K pertenece a B complemento, intersección con gamma sub I negativo. La relación entre flujo y corte. CR, la relación VAP, una red de flujo, y F un flujo y B complemento un corte, entonces el valor del flujo está acotado por la capacidad del corte y el valor del flujo coincide con el flujo neto. El objetivo es maximizar el flujo. En este caso, sea R igual a VAP, una red de flujo. El flujo máximo es un flujo F de manera que cualquier otro flujo F satisface a V sub F menor o igual a V sub F asterisco. Objetivo: encontrar el flujo máximo en R igual a VAP. El flujo máximo es el flujo de F asterisco de manera que cualquier otro flujo satisface V sub F menor o igual a V sub F asterisco. El objetivo es encontrar el flujo máximo en R igual a VAP, donde el corte mínimo es un corte de B complemento que para otro corte C complemento cumple que C de B complemento menor o igual a C de C complemento. Se cumple que el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo. El algoritmo Ford-Fulkerson es el algoritmo clásico también llamado de etiquetado. Se trata de buscar caminos de flujo aumentable. Como primer paso se considera un flujo F en la red de R igual a VAP, por ejemplo, F igual a 0. Como segundo paso se denota por A sub 1 al conjunto de arcos no saturados de P sub IJ mayor a F sub IJ y por A sub 2 el conjunto de arcos con flujo positivo, donde F sub IJ es mayor a 0. El etiquetado sería el siguiente. Se le asigna la etiqueta más al vértice F y después si I está etiquetado y J no está etiquetado y IJ pertenece a A sub 1, entonces etiqueto ahí y queda IJ, que esto sería un IJ que es un arco de salida. Si IJ no está etiquetado
Entonces I está etiquetado y JI pertenece a sub 2. Entonces se etiqueta a J y queda como IJ, donde esto de JI es un arco de entrada. Posteriormente se continúa al etiquetado hasta llegar a S o hasta que no sea posible etiquetar más arcos o vértices. Como tercer paso, si S no ha etiquetado, el flujo es máximo, y si S se ha etiquetado, se busca una cadena formada por arcos etiquetados desde F hasta S, como la siguiente forma: K sub I es igual al mínimo del conjunto sub IJ, tal que IJ pertenece a C intersección con A sub 2. K sub 2 es igual al mínimo complemento de P sub IJ menos F sub IJ, tal que IJ pertenece a A sub 1 intersección C, y K es igual al mínimo de K del conjunto K sub 1, K sub 2. De esta forma se aumenta en K unidades el flujo de los arcos de C intersección A sub 1 y se disminuye en K unidades el flujo de los arcos de C intersección A sub 2. Ok, tenemos este siguiente ejemplo donde hay que hallar el valor de flujo máximo usando el algoritmo de Fulkerson. Nuestro paso 1 es asignar el flujo nulo a todas las aristas. Paso 2, determinar el recorrido aumentativo de cada una de estas. Recordemos que el número entre corchetes es el valor máximo de flujo y el número a su derecha es el flujo que actualmente tiene ese recorrido. Nuestro siguiente paso es encontrar los nuevos flujos en los recorridos de las aristas. Tenemos que el sentido directo o flujo máximo del recorrido AB es 8. En el caso de BE 9, EH es 8. Determinamos el incremento de flujo, el cual es el número menor de estos, cual es 8. Y se lo sumamos al flujo que actualmente tenían estos recorridos. Como habíamos determinado el flujo nulo, le sumamos el incremento del flujo, dando como resultado en todos 8. Hacemos esto mismo en los siguientes dos recorridos, teniendo como resultado este grafo. Pero aún nos queda un recorrido más, siendo el de las líneas negras. ¿Por qué nos queda todavía este recorrido? Porque aún no se ha saturado este grafo. Ahora, algo importante es que para determinar el recorrido aumentativo y el valor máximo de flujo, a cada una se le tiene que restar el valor máximo de flujo menos el flujo que actualmente tienen. Y asignar en el nuevo flujo hay que sumárselo al flujo actual que tienen, dando como resultado nuestra siguiente tabla del recorrido de la flecha negra, que en donde nos da como resultado que el incremento de flujo en este recorrido es 1, sumándoselo a los flujos que ya tenían anteriormente, tenemos estos resultados, dando como resultado último este grafo donde ya todos sus recorridos están saturados. Nuestro siguiente paso es sumar todos estos incrementos de flujo que hemos hallado, determinando así nuestro flujo máximo obtenido. Bien, tenemos nuestra red y vamos a determinar el flujo máximo de nuestra fuente A hasta nuestro sumidero D. Podemos observar que cada arista tiene su capacidad y esta no tiene flujo. Para aplicar este algoritmo necesitamos que todos nuestros flujos sean nulos o ceros, y nos damos cuenta que nuestro valor de flujo actual es 0. Tenemos nuestro recorrido aumentativo de AB a HD. Una vez hecho esto, consideramos que para obtener el nuevo flujo vamos a obtener de la capacidad sea menor de cualquiera de las tres aristas, y observamos que en este momento nuestro flujo menor es la capacidad menor es 3, entonces nuestro flujo va a ser de delta igual a 3. A esto lo aplicamos en cada una de las aristas o arcos y se lo sumamos. Una vez hecho este paso, se muestra en la nueva red el proceso pasado y obtenemos nuestro recorrido aumentativo, nuestro nuevo recorrido aumentativo, y nos damos cuenta que nuestro valor de flujo es 3
ya que aquí dice que el flujo es 3, aquí 0, entonces no afecta, pero también nos damos cuenta que los aristas cerca del sumidero también conservan este 3, 0, 0, y este es nuestro flujo aumentativo. De nuestro recorrido aumentativo obtenemos la capacidad menor de cada arista, en este caso es EI con un sentido directo y es menor, utilizamos el 2, y nuestro incremento de flujo ahora será 2, lo aplicamos igualmente de la misma manera y obtenemos nuestra nueva red, demostrando con los nuevos flujos puestos. Una vez hecho esto, aquí podemos observar a simple vista que no hay otro posible camino tan fácil, entonces utilizamos un grafo auxiliar. Creamos nuestro grafo auxiliar y nos damos cuenta que sí tenemos más caminos por recorrer, o utilizamos este camino AE, FI, GD. Este será nuestro nuevo recorrido aumentativo. Una vez que tenemos nuestro recorrido aumentativo, tenemos cada una de nuestras aristas y su sentido, que es directo, y su capacidad, y la menor capacidad aquí actual es 3, entonces nuestro nuevo incremento de flujo será 3. Lo sumamos a cada una de nuestras aristas. Como se podrán haber dado cuenta, aquí dice que es 2 más 3, y esto se refiere a que en esta capacidad ya tenía un flujo actual que es 2, entonces a esta le vamos a sumar. Una vez sumado, tenemos nuestros nuevos valores de nuestros flujos y continuamos. Esta es nuestra cuarta iteración y nos damos cuenta que tenemos un flujo de valor 8 y obtenemos otra gráfica auxiliar para obtener otro nuevo posible recorrido. Ahora utilizamos AEFD. Aquí está nuestro recorrido, nos damos cuenta que está libre, ya que no está ni lleno ni vacío, y este está completamente vacío. No se utilizará esta parte porque está a su capacidad completa. Se aplica el mismo método. Nuestro nuevo incremento de flujo será 3, que es el número menor de entre estos 3, y será sumado al flujo de las aristas pasadas. Obtenido esto, tenemos nuestra nueva gráfica. Nos damos cuenta que ahora las aristas cerca de la fuente están a su capacidad máxima y que su flujo sumado son 11, al igual que el flujo cerca del sumidero es 11. No damos por hecho que está completo. Podemos hacer otra gráfica auxiliar y observamos que ahora sí, completamente no hay otra manera en la que podamos hacer otro recorrido aumentativo. Ahora finalmente tenemos nuestro recorrido aumentativo. Fueron 3 y estas son sus sucesiones, y después sabremos que el valor total del flujo máximo es 11. Y este es nuestro resultado final. Este es nuestro diagrama, nuestra red con flujo máximo, y eso es